Bueno, ahora vamos a ver el procedimiento para determinar el módulo de elasticidad según la norma STM C469. El equipo que necesitamos es un compresómetro, que ya lo vamos a ver, y la prensa hidráulica. El fundamento de este equipo es determinar el módulo usando la ley de Hooke. Es decir, nosotros sabemos que el gráfico de tensiones y deformaciones que tenemos de una probeta de hormigón al ser ensayada tiene aproximadamente esta forma, en donde el primer tramo obedece la ley de Hooke, es decir, las tensiones y las deformaciones son proporcionales, y a partir de un cierto punto las tensiones las deformaciones se vuelven permanentes y se alcanza las deformaciones plásticas. Es decir, que si nosotros en algún punto de esta curva retiramos la carga, nos va a quedar alguna deformación remanente en nuestra probeta. La carga máxima es la que registramos y después se procede a la rotura. Nosotros ya determinamos esta tensión máxima a través de los ensayos a compresión que hicimos en otras probetas del mismo hormigón, ¿sí? El método propone que nosotros tomemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es para una deformación específica epsilon 1, que tiene este valor, 0,00005. En este punto nosotros vamos a entrar con la deformación y vamos a determinar cuál es la tensión o la carga para esa deformación. Y el punto 2 lo propone como una carga o una tensión del 40% de la carga máxima. Entonces nosotros vamos a entrar con este 40% de la carga máxima y vamos a determinar cuál es la deformación que le corresponde a esta carga, ¿sí? ¿Por qué el 40%? Porque con el 40% de la carga nosotros nos aseguramos de que todavía estamos en el rango elástico de la probeta, del hormigón. Justamente el módulo de elasticidad es la pendiente de esta curva y la determinamos con esta expresión. La tensión 2 menos la tensión 1 dividido la deformación 2 menos la deformación 1. Básicamente o esquemáticamente, entonces nosotros tenemos nuestra probeta de hormigón que está siendo sometida a una carga P y que va a tener un acortamiento delta L, ¿sí? Debido a esta carga. Si tomamos una L en el tramo central de la probeta. ¿Cómo determinamos esto esquemáticamente? Lo pasamos a la realidad. Bueno, lo hacemos con el compresómetro, que está esquemáticamente dibujado en azul. Tenemos la probeta en negro, tenemos nuestras cargas P y tenemos un aro superior que tiene la capacidad de moverse y un aro inferior que va a estar fijo. En uno de los extremos tenemos el perno pivot y en el otro tenemos el dial en donde vamos a tomar la lectura. Como el aro inferior está fijo y el aro superior va a tener un movimiento de este estilo, ya que el perno pivot lo limita y la deformación en esta cara va a ser nula, nosotros vamos a registrar la deformación dial en este borde de la probeta, ¿sí? En esta cara de la probeta. Entonces nuestra lectura es en el borde de la probeta y nosotros nos interesa determinar cuál es en el eje, la deformación que tenemos en el eje o en el centro de la probeta. Y esto simplemente, como la deformación aquí estamos en el rango lineal, se forma un triángulo. Si en el borde es la lectura que nosotros tomamos, en el centro vamos a tener simplemente la mitad, ¿sí? Porque es un triángulo. El procedimiento básicamente de ensayo es, como les decía, registrar la carga para una deformación epsilon 1 de 0,005. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro equipo. Como les decía, la deformación es el acortamiento real en el eje de la probeta sobre la longitud que separa los aros del compresómetro. La lectura es, la real es la lectura dividido 2 y volvemos a tener el L que teníamos aquí igual a 0,005. Entonces, si hacemos una conversión, nosotros vamos a tener que, para que en la probeta tengamos esta deformación, nosotros vamos a tener que leer una lectura en el dial de 15 divisiones, ¿sí? Si hacemos el despeje, tenemos 2 por 150, que es esto que estaba acá, pasa multiplicando al 0,005 y lo dividimos por la apreciación de nuestro equipo, de nuestro
flexímetro, que en este caso es de 0,001 milímetros. Es decir, cada división del flexímetro corresponde a 0,001 milímetro. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, se van a encontrar con que el valor es 15 divisiones. Por esto, nosotros cuando tengamos 15 divisiones en nuestro dial, sabemos que estamos en presencia de la deformación epsilon 1. Lo mismo sucede para la carga número 2, en donde hacemos el proceso inverso, entramos con la carga del 40% de la tensión máxima y registramos el número de divisiones, que sabemos que luego lo vamos a tener que transformar a la deformación real en el eje de la probeta, y de esa forma vamos a obtener los 4 valores: la tensión 2, la tensión 1, el epsilon 2 y el epsilon 1. Acá tenemos nuestro compresómetro armado en nuestra probeta. La separación entre los aros es de 150 milímetros. Si se fijan, el aro inferior tiene 3 puntos de contacto, 3 pernos que se fijan a la probeta. Esto hace que este no pueda girar, no se pueda mover. Aquí atrás tenemos el perno pivot y aquí adelante va a estar el dial como mostramos en el esquema. En cambio, el aro superior solo tiene 2 pernos, lo que le va a permitir girar en este sentido alrededor del eje que componen los 2 pernos. Y estas 2 barras que están aquí al frente, la única función que cumplen es mantener la separación de 150 milímetros durante el armado del equipo, pero una vez que está armado se retiran para hacer el ensayo. Lo que quedó pendiente en el video anterior es cuál es la tensión 0,2 o la carga para esa tensión. Como nuestra prensa, lejos de registrar tensiones, registra carga, nosotros tenemos que saber cuál es esa carga que produce la tensión 2, que corresponde al 40% de la carga máxima. En el ensayo de compresión que se explicó anteriormente, la carga máxima alcanzada, la tensión máxima para la probeta ensayada con encabezado de azufre fue de 32,4 megapascales. La tensión 2, entonces el 40% de esos 32,4 corresponde a 13 megapascales. Como sabemos, la tensión es carga sobre área, entonces la carga que nosotros tenemos que leer en la prensa es la tensión por el área. La carga 2 es la tensión 2 por el área 2, 13 megapascales por el área de la probeta, que en este caso tiene 148 milímetros de diámetro, al cuadrado por pi 4, nos da que la carga 2 es 223,6. Es decir, que cuando la prensa alcance el valor de 223,6, nosotros tenemos que leer en el dial cuál es la deformación que corresponde a esta carga. Es decir, que cuando haya 223,6 kilonewton vamos a estar en el punto 2, es decir, vamos a tener una tensión del 40% de la carga máxima, y por eso necesitamos registrar la tensión 2. Ahora procedemos al ensayo. Como vemos acá, el equipo está armado. Acá tenemos el dial, en la parte posterior tenemos el perno pivot. Los 2 barrotes que mantenían la separación fueron retirados. Ahora vamos a ver que cuando en el flexímetro se alcancen las 15 divisiones, que son 15 de las liñitas, ahí vamos a tener la deformación 1, y para ese valor vamos a registrar la carga. Y lo mismo vamos a hacer con la carga. Cuando alcancemos 223,6 kN vamos a registrar cuál es la deformación en ese instante. Listo. Falta rato, como en 50 kN. 100 kN. $150 kN.
200 kN. Ahora, 89 aproximadamente. bueno, ahora vamos a ver los resultados de la primera corrida. La carga para la deformación 1 fue de 15,1 kN. Esto arroja una tensión 1 de 0,9 megapascales, sabiendo que el diámetro de la probeta es 148. La deformación 1 es la que está impuesta por el método, 0,00005. La tensión 2 era la que habíamos calculado de 13 megapascales. Para esta tensión se dio una deformación de 175 divisiones, multiplicada por la apreciación del equipo, dividido por 2, porque recordemos que la lectura es el doble de la real, y los 150 milímetros de la separación entre los aros, tenemos una deformación 2 de 0,00058. Haciendo el cálculo nos da, expresado en gigapascales, 22,8 gigapascales. Esto se realizó 3 corridas y se calcula en 3 módulos y se realiza luego el promedio final.